is Biden different than Trump for Cuba? Bueno, eso no se respondiste. The only difference that I can see in Biden and Trump is that Biden is Democrat and that Trump is Republican. But regarding the policy they have established against Cuba, it's the same situation. Even with Biden have been worse. And we were expecting that with Biden, things would be better for Cuba. But on the contrary, it has been worse because he has established a kind of measures that have obliged our people to live in very difficult conditions. No veo ninguna, porque los cubanos tienen su propia política. Aquí ellos no pueden mandar en nada cuando aquí nosotros somos un país socialista. About the blockade, how does the blockade affect you personally? Well, from the personal point of view, the blockade has affected me in my economic and my social development, in the style of life that we should like to have in our country, according to our conditions, according to our own possibilities. But because of the effects of the blockade, it has been very worse for the Cuban population, including me, that I'm Cuban, to live to have a better life, to have a better social development, to have a better economic resources for our country, and for me, from the personal point of view, that for my family, it has been very difficult to have a common and a normal life. El bloqueo, ¿cómo afecta personalmente? Bueno, en general, por ejemplo, en cuestiones de medicina y esas cosas que hay yo trabajo en salud pública, por ejemplo, y hay muchos pacientes y muchas personas que requieren de equipos y cosas médicas, como digamos marcapasos, cosas que son necesarias y que no contamos con ellas, que los pocos que tenemos nos resuelven algún problema, pero no del todo. Entonces, por esa parte, hay mucha dificultad para que entren al país, para que nos puedan resolver problemas, cuestiones de medicamentos, y hay muchos limitantes con eso. O sea, hay otras, tenemos mucha problemática, o sea, no estamos del todo 100% como digamos bien, ¿no? Hay mucha problemática, pero el bloqueo sí nos afecta grandemente. Bastante, porque hay sobre todo aquellas personas que tienen niños que lo han sufrido en carne propia, niños con problemas de leucemia, cáncer. Estos son niños que están en el oncológico, que necesitan de medicamentos que se producen netamente en países desarrollados, mandados por el gobierno de los Estados Unidos, no se pueden adquirir aquí. Where do you get your news from? Desde las redes sociales, desde el televisor, ya sea por los noticieros o por periódico Grama, periódico digital. Esa es la forma. Bueno, yo como tal utilizo WhatsApp, Instagram yo sí lo uso con ver los famosos y eso, o sea, ver cómo es la vida de ellos, pero ya, más nada. Cuba Debate, which is one of our official means that we have, Grandma. I also use other kind of information from abroad, just to compare and to see how different media see the internal situation in Cuba. And from that point of view, I also realize how things are going on in Cuba. But my first and my main and most important means is Cuba Debate, that gives us the possibility to know what is taking place in our country from our own point of view, from our own realities, and from our own, as I was saying, our own point of view. A ver, nosotros en el noticiero, en las redes sociales, ahora tenemos acceso todos a internet, un poquito de aquí y de allá, y tenemos familias, por ejemplo, yo en mi caso tengo familias afuera, y más o menos uno trata de mantener un poquito las noticias de cómo está todo. No tanto, porque realmente no me gusta tampoco vivir pendiente de todas las cosas políticas, porque como que nos volvemos locos. Pero sí hay que saber un poquito de todo, de cómo está el mundo, y más o menos así es que me informo. Bueno, ahora en estos momentos, mediante el cell phone, computer, internet, books, magazine, varias cosas. And what does the revolution mean to you? Well, the revolution for me means a lot of things. The revolution means for me the possibility to develop a social and political life, to have a political point of view, to realize of the sacrifices that the revolution have made in order
to give the possibility for all the population. In my point of view, I am a black man. Imagine in another society, in capitalism, it should have been very difficult for me to have a social and a political development and to have the possibility even to speak another language. The revolution gave me that possibility. And for me, it has been a way to show how the revolution really interests in human beings for their own development, for our own possibilities, and give them the possibility to develop their capacities in a society. Bueno, yo la verdad no respeto las cosas, o sea, las decisiones que tomen, con muchas no estoy de acuerdo, siendo sincera, pero bueno, es lo que hay. Bueno, revolución, ya te lo está diciendo, es un cambio total. Para bien o para mal, siempre es un cambio. Que no es lo que se esperaba o es lo que se esperaba, ya eso está a consideración de la persona. Para mí hasta ahora estaba bien porque tengo educación gratis para mis hijos, tengo la salud gratis para mis hijos. No es un país muy violento, se puede vivir bien. Ahora lo único malo es la economía, que no tenemos una economía acorde a lo que uno cobra aquí, al salario de un trabajador. Es lo único que no veo como debe ser. Yo que soy enfermero. ¿Qué te podría decir? La revolución nosotros la miramos desde el punto de vista de todos los cambios que quisiéramos que se lograran. Hay muchas cosas que se han logrado, hay muchas cosas que nos faltan por cambiar, que todos quisiéramos que cambiaran. Pero hay cosas que no están en nuestras manos. Pero bueno, por el momento hay muchos logros con los que contamos y que no podemos quejarnos porque de verdad que en cualquier lugar del mundo a lo mejor no los tuviéramos. Pero pienso que quisiéramos que muchas cosas más fueran diferentes. Did you ever consider not getting vaccinated? No, siempre. Yo de hecho fui de los primeros en vacunarme. Porque estoy confiado de la medicina cubana. De hecho, pertenezco a la salud pública cubana. Y sí fui uno de los primeros en dar el paso adelante, aunque la vacuna no sirviera, pero sirvió. Que ha dado resultados. A poco tiempo, a largo plazo, pero sí está dando resultados. Lo que las personas tienen que cuidarse un poquito más, pero sí está dando resultados. Porque esa pandemia acabó con el mundo entero. Lugares que perdieron vida a muchas personas, igual que aquí. Poco a poco se ha ido restableciendo lo que es trabajar con los protocolos de vacunación, esas cosas que aquí no se sabía de esa enfermedad. Pero además trabajo en salud pública también. Y nunca dudé porque, tengo bastante confianza en toda la tecnología cubana en cuanto a vacunas y ese tipo de cosas. Además que no nos cuesta nada, pero sí le tengo confianza en mí. Yo siempre dije, bueno, me la pongo aunque pase lo que pase, las que haya que ponerse. Y todavía si hay que ponerse más, me pongo todo. Porque el problema aquí es no enfermarse y salir bien de toda esta situación que estamos pasando. This is a weird question, but did you ever consider not getting vaccinated? En un principio sí, en un inicio sí. Pero ya después, con toda la serie de ensayos que se hicieron para la vacuna y los resultados que se obtuvieron, ¿no? Durante esos ensayos, empecé a confiar más en la vacuna y me di cuenta que era necesario vacunarse. Para ser un país pobre se crearon más de 3 vacunas. Soberana 1, la Soberana 2, Soberana Plus, Abdala, la Mambisa, en distintas fases, ya sea por vía oral, por vía intramuscular, de todas las formas está dando resultados. Para los adultos, para los niños. Que quiere decir que para ser un país de subdesarrollo estamos bastante bien en ese sentido. In the United States, we have a lot of people who don't want to get the vaccine. In Cuba, you have about 90% of people have been vaccinated. So I'm asking you, did you ever think that you maybe don't want to get vaccinated? Yeah, it's a political point of view. And the political point of view that our leaders have concerning the importance of vaccination have been of great importance in order to see the results that we have had with the vaccine in Cuba. Also, that the Cuban population understands and has been receiving information about the importance of the vaccination in our country. At the same time, we also have our own vaccines. And it gives us the possibility that more than 90% of our population have been vaccinated. And then people understand this. People knows why it is important to be vaccinated. People understand that through vaccination we are more secure and we have the possibility to diminish
the negative effects of the coronavirus in our country. And our people, of course, have a degree of understanding, and this degree of understanding give you the possibility to see that you have to be vaccinated and that you don't have or you don't need to be against vaccination. Mm-hmm. And this is the political will of our leaders and what they have been transmitting to our population, and this is received positively. No tomé esa decisión porque dije, me tengo que vacunar porque es lo que tengo que hacer, porque si no me vacuno estoy así en peligro. Y digo, me voy a vacunar porque tengo que vacunarme. Yo nunca pensé en no vacunarme. How much does it cost in Cuba to give birth, to go to the hospital and just have a baby? No cuesta nada. Se utilizan muchas cosas en los salones, se utilizan medicamentos, se utilizan muchos recursos que son costosos, que en otro lugar del mundo podrían costar. Realmente a nosotros no nos cuesta nada y hasta ahora eso es una de las cosas positivas que tenemos, ¿me entiendes? Porque en cualquier lugar eso sería algo muy costoso que muchos quizás no pudieran pagar. Pero nosotros en ese aspecto no tenemos ese problema. How much it costs? Nothing. Que te atiendan aquí, la salud es gratis. It's cheap. No te cobran, ¿me entiendes? Aquí la salud es gratis, la educación es gratis, ¿me entiendes? Esos son servicios gratuitos. O sea, tú parir el hijo, ¿no? No, nada. Aquí en Cuba nada. Nada de un ejemplo, si yo me siento mal, voy al hospital normal, no me cuesta nada. Todo es gratis, gracias a Dios. How much do you think it costs in Washington, D.C. to give birth to a baby? Miles de dólares. Te digo porque mi papá está en Estados Unidos y le cuesta $1,000 una atención médica, le cuesta. Y si no tiene seguro, mucho más. So it costs on average in Washington, D.C. $21,000. Mira para eso. Mi papá vive en Miami y sé que le cuesta. Porque sacarse una muela le costó $600, $700. Sacarse una muela. Y tiene seguro médico. Porque él paga su seguro médico. Pero así todo le cuesta. Todo ahí le cuesta. Porque mi papá lo dice. Él no quiere venir más para aquí. Pero dice que ahí hasta la risa le cuesta. Que es desgraciadamente así. Can you guess how much it costs in Washington, D.C. on average to have a baby? I cannot imagine. I don't have any idea. I don't have the Just guess. information of how much it costs. But I think it costs a lot. I think. It costs $21,000. My God, too much for a human being. Too much. So can you guess how much it costs in Washington, D.C. to give birth? No sé que sería mucho más o menos, sé que cualquier prueba, cualquier bobería, bueno, por decir, tengo el conocimiento, por ejemplo, de una sobrina que un dolorcito de garganta en Estados Unidos, digamos, solamente por unos análisis y 2 o 3 pruebitas fueron como $1,000. Así que es bien costoso. Eso sí es un logro que tenemos y eso no lo podemos quitar, pero que no tenemos que pagar nada. Pero bueno, todavía como ves hay los jóvenes y hay otras personas que quisiéramos que cosas fueran diferentes. So it's $21,000. Consultas, todo el tratamiento y seguimiento con embarazo debe ser bien costoso. How much do you think it costs in Washington, D.C. to have a baby? Bueno, sí cuesta. Ahí sí cuesta. No sé decirte porque yo no he ido. So it costs $21,000. 21,000. Ay, mi madre. Oh. Cuando aquí, gracias a Dios, no cuesta nada. How much does it cost to go to university in Cuba? It's free. ¿Cuánto cuesta aquí? Nada. Aquí no se cobra la universidad tampoco. Al contrario, te dan un estipendio por estudiar. Nada tampoco. Aquí la educación y la salud son cosas que son gratis, que están al alcance de todos. Can you guess how much it costs in the United States on average to go to university? I don't have an idea. Probably you can tell me. $35,000. My God, too much. A lot of money. Well, of course, first world, capitalist country, they have a different view of how things have to develop in a society. But in the case of our country, we don't have to pay for health services and we don't have to pay for our education. How much would you guess it costs in the U.S. on average to go to university? Sí, ir al hospital para tener un hijo cuesta 21,000. Hacerte licenciado, universitario, no sé, mucho más.
Me imagino que mucho más. It's $35,000. Ah, me imaginé. $35,000, por Dios. So how much do you think it costs to go to university on average in the United States? Bien costoso. En Estados Unidos se paga desde la educación hasta los libros, hasta todo lo que se utiliza en una escuela. So it's $35,000. Wow. Bien costoso. What do you think Cubans would do if university and healthcare cost as much as it costs in America? No te sé decir, no me he visto en ese caso todavía, porque realmente hasta ahora nunca ha sido así. Sea el gobierno que sea, todo ha sido gratis. Desde que era el comandante Fidel Castro hasta ahora ha sido gratis la educación y la salud. Es una cosa, es algo que tenemos nosotros de aliciente.